Por último, escucharemos a la profesora Andrea Novembre, quien abordará la temática Los desafíos de la alfabetización en la enseñanza de las matemáticas. Invitamos a la profesora Miriam Capdevila, quien va a estar presentando el currículum. Buenos días. Nos place presentar a la profesora Andrea Novembre. Ella es profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en la especialidad matemática otorgada por la Universidad de Buenos Aires. Está finalizando el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata y su tesis es Estudiantes en dificultad de matemática, un estudio sobre las intervenciones didácticas de ayuda como fuentes de aprendizaje para estudiantes y docentes. Actualmente ella es directora del profesorado universitario de matemática de la Universidad Nacional de Junín y profesora adjunta regular en materias de prácticas docentes. A su vez, Andrea dictó clases en los niveles primario, secundario, terciario y universitario. Diseñó y dictó numerosos cursos para docentes de todos los niveles, como miembro del equipo técnico central de la Dirección de Capacitación de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, de la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Además, coordinó la actualización académica Enseñar y Aprender Matemática en la escuela secundaria en el INPO. Fue parte del equipo central de matemática del Instituto Nacional de Formación Docente, del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. También coordinó el equipo matemática de la Dirección de Educación Primaria de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires y el equipo de matemática de Escuela de Innovación, Conectar y Igualdad de ANSES. A su vez participó en numerosos programas y proyectos de investigación como directora del proyecto Aprender, por ejemplo, Aprender a Enseñar Matemática en la Escuela Secundaria Argentina Región Centro, Relaciones entre las Políticas Públicas y las Prácticas de Enseñanza del ODE, el proyecto Resoluciones Matemáticas en el marco del voluntariado universitario Sigamos Estudiando, de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Codirigió proyectos como la enseñanza y el aprendizaje de las prácticas en el profesorado universitario de matemática de la UNAUL y así participó en los proyectos Un estudio sobre el aprendizaje y la práctica en la formación inicial de los 5 profesorados universitarios de la Universidad Nacional de Tübingen, en el proyecto de inclusión de alumnos con discapacidad, en los proyectos de enseñanza, aportes de la lengua de la matemática, en el proyecto Gestión de la Diversidad en la clase de matemática, en el proyecto Didáctica del álgebra y razonamiento matemático. También es autora de varios libros de texto para la escuela primaria, secundaria, de documentos curriculares, de capítulos de libros destinados a docentes y publicaciones en revistas especializadas. Esto es una breve síntesis de la extensa trayectoria que tiene Andrea en educación y especialmente en educación matemática. Y para nosotros es un honor contar con su presencia en este evento, en este segundo congreso. Vamos a disfrutar todos de su exposición denominada Pensar los aprendizajes matemáticos desde la enseñanza. Adelante, Andrea. Bueno, muy buenos días a todos. Casi me voy, ya que me dieron el regalo, me estaba por ir, pero bueno, voy a quedar y vamos a hablar un poquito sobre el aprendizaje y la enseñanza de la matemática.
Pensé mucho en este título porque creo que no podemos separar las dos cosas, que no podemos pensar en los aprendizajes de los estudiantes si no pensamos en la enseñanza, que tampoco lo podemos pensar como un proceso de enseñanza-aprendizaje todo junto, como si el aprendizaje fuera una consecuencia directa de la enseñanza, porque sabemos que no es así. Entonces necesitamos ver cómo pensar la enseñanza para que nuestros estudiantes aprendan matemática del modo que queremos que aprendan matemática. Entonces, cuando recibí la invitación, en este caso fue a través del profesor Cristian Ávila, él me dijo, bueno, hablemos sobre alfabetización matemática. Y mi primera respuesta fue, ¿qué será alfabetización matemática? La verdad que yo no sabía qué era. Entonces lo busqué. Y lo primero que encontré fue, y que tomé, no porque fue lo primero que encontré, sino porque me parecía que era interesante para traerlo acá, era esta definición dada por las evaluaciones PISA. Y dice, en el caso de las matemáticas, una persona alfabetizada es alguien que está familiarizado con un conjunto de conocimientos y habilidades referidos a identificar datos, realizar operaciones numéricas básicas, ser capaz de trabajar con dinero, poseer conocimientos fundamentales sobre espacio y formas, comprender el trabajo con mediciones y tener nociones de incertidumbre, de crecimiento y cambio. Requiere también desarrollar la habilidad de pensar y hacer matemática, comprender modelos y su formulación y la resolución de problemas. Una persona alfabetizada matemáticamente es capaz de reconocer los límites y la extensión de los conceptos matemáticos, evaluar argumentos matemáticos, plantear problemas matemáticos, seleccionar entre diversas formas de representar situaciones y comunicarse respecto de cuestiones con contenidos matemáticos. Podrá del mismo modo aplicar estos conocimientos, comprensiones y habilidades en variados y numerosos contextos. Y yo dije, claro, o sea, es todo lo que nosotros queremos que aprendan los estudiantes a lo largo de toda su escolaridad. O sea, no hay nada ahí que achique un poquito la mirada respecto de qué es una alfabetización matemática. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde el marco didáctico que sostenemos y que voy a ir desarrollando a lo largo de esta charla que vamos a tener hoy, en realidad lo que entendemos es que una persona que está alfabetizada matemáticamente es aquella persona que puede hacer matemática y hacer con mayúscula. Entonces la pregunta cambia un poquito y lo que nos volvemos a preguntar es ¿qué significa hacer matemática? ¿Qué entendemos nosotros por hacer matemática? Y la respuesta es bastante simple para decirla. La respuesta es el que hace matemática puede resolver problemas matemáticos. Vamos, ¿cómo hacemos para que nuestros estudiantes aprendan a resolver problemas matemáticos? Entonces ahí, esa va a ser la pregunta que va a sobrevolar todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, quiero iniciar preguntándonos qué es un problema en matemática. Y hay distintas miradas. Yo ahí dije, bueno, tenemos una mirada desde la enseñanza tradicional. No me gusta mucho usar la palabra tradicional, pero sé que si la decimos todos nos entendemos. Y tenemos otra mirada bien distinta, que es la que plantea el enfoque de los NAP, de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Desde la enseñanza más tradicional, un problema es un problema con un contexto extra matemático, que viene con alguna historia por detrás, ¿no?
del estilo, bueno, salí de mi casa, caminé para allá, después volví, no sé qué, ¿verdad? Y una pregunta al final. Y los problemas en la enseñanza tradicional vienen después de haber enseñado cierto contenido matemático que te permite resolver ese problema, ¿no? Entonces, una clase es un docente que se para en el pizarrón, pone un título, explica de qué trata ese contenido del título, multiplicación, entonces enseña. Una multiplicación, multiplicar significa sumar muchas veces el mismo número, por ejemplo, ¿sí? Y después viene algún ejemplo y después viene el problema. Ese problema, ¿de qué va a ser si no es de multiplicación? Tiene que ser de multiplicación porque me pusieron el título incluso. Entonces, como estudiante, no tengo que tomar ninguna decisión más que ver cuáles son los números que aparecen ahí que tengo que multiplicar. Y ya. Ahora, si yo salgo de la clase, paso un tiempito después de la clase, me toman una prueba y me dan un problema que no viene con título ahora, y yo tengo que darme cuenta que para resolverlo tengo que multiplicar, es muy posible que no logre hacerlo, que no me dé cuenta que tenga que multiplicar para resolver ese problema. Me sacaron el andamiaje que me ayudaba a no a decidir, sino a saber qué es lo que tengo que hacer para resolver. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto lo estoy diciendo de manera muy esquemática, de manera, maniquea, para que se pueda entender un poco la diferencia entre una postura y la otra. ¿Está bien? Entonces, cuando estamos en la enseñanza tradicional, lo que termina pasando es que docente le dice a los chicos, les voy a tomar prueba la semana que viene, estudien. ¿De qué va a ser la prueba? Profe, señor, lo que sea, de multiplicación, lo que estuvimos trabajando. Los chicos van a su casa, estudian, no sabemos cómo, estudian, vuelven, rinden la evaluación, les va mal. Y el chico se siente estafado porque estudió para la evaluación. ¿Por qué le fue mal si estudió? El docente también se siente estafado, porque siente que enseñó todo lo que tenía que enseñar para que a ellos les vaya bien, y no les va bien. Entonces, hay una decepción en todos lados, por parte de los chicos, que se traduce en general en enojo, es decir, me enseñaste una cosa, no escucharon eso, me enseñaste una cosa y me tomaste otra. Y el docente lo traduce en términos de, bueno, yo enseñé, y si ellos no estudian, yo no puedo hacer nada. Entonces, ese bollo que se va armando en las clases es una situación de la cual es muy difícil salir, porque la única manera de salir de ahí es entendiendo la matemática desde otro lugar. ¿Sí? Desde el enfoque de los NAP, de los núcleos de aprendizaje prioritarios, y que es el marco didáctico en el que estoy parada yo, un problema es otra cosa. Un problema, a ver si lo tengo anotado, no veo, ahí va. Un problema es una actividad que te tiene que presentar un desafío, que te tiene que presentar cierta resistencia. Si no, no es un problema. Tampoco te tiene que quedar muy lejos, porque si te quedas muy lejos ni siquiera lo puedes abordar. Con esas condiciones vamos a definir qué es un problema. Entonces, pregunto, ¿resolver 37 más 25 es un problema o no es un problema? No, me dicen acá. ¿Todos están de acuerdo que no? Yo digo que sí, es un problema. Y según para quién, ¿no? Para mí no es un problema y para ustedes tampoco. Pero si esto se lo damos a un nene de primer grado, es un problemón, no un problema. Entonces, que algo sea un problema o no,
para un estudiante depende de su estado de conocimientos, ¿está bien? Entonces, no es que algo es un problema siempre o no es un problema nunca. Depende de quién lo recibe, ¿está bien? Entonces, te tiene que desafiar, tenés que decir, momento, ¿y esto para? ¿Cómo hago? ¿De dónde lo pienso? ¿Qué hago para resolver esto? Tenés que poder vislumbrar algo que puedas hacer por ese problema, porque si no tenés de dónde agarrarte, tampoco es un problema por estar muy lejos de lo que vos sabés. ¿Está bien? Pero tampoco esperamos que sean capaces de resolverlo de manera completa para que sea un problema. ¿Por qué? Porque estamos parados desde una concepción de construcción de conocimientos. Entonces es muy posible que ese problema esté planteado para construir cierto conocimiento. ¿Está bien? Entonces, no importa si no terminan de poder resolverlo, pero lo que hayan pensado en el intento de resolver es una información muy importante que el docente puede tomar para después avanzar desde ahí. No es lo mismo avanzar desde cero que avanzar desde relaciones que fueron estableciendo los estudiantes al intentar resolver. ¿Está bien? Entonces, partimos desde la idea de que se aprende matemática haciendo matemática, es decir, resolviendo problemas, pero no alcanza con eso, y se agrega reflexionando sobre lo que se hace. Son las dos patas juntas. Ahora, no lo hacen solos los estudiantes esto. No es que yo les doy un problema, ellos resuelven y hacen, a ver, voy a reflexionar. No, porque eso es algo que tiene que ir conduciendo el docente. La reflexión la va conduciendo el docente. Bien, entonces, lo interesante es que esto nos lleva a pensar en la clase como un espacio de producción de conocimientos matemáticos de manera semejante a cómo se produce matemática en la disciplina, en la matemática. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista docente es complejo esto. Nos ubica en un lugar de mucha complejidad. Digo, cuando un docente que está parado desde una mirada más tradicional prepara un problema, prepara una definición, prepara un ejemplo, se los da para hacerlo, corrigen, está bien, está mal, está bien, está mal, seguimos. No hay nada de difícil para el docente ahí. Acá, desde esta postura, el rol del docente es bien distinto. Tenés que estar disponible para poder interpretar distintas estrategias de resolución que pueden proponer los estudiantes. Tenés que decidir cuáles de esas estrategias tomás para poner en discusión y cuáles no. Tenés que saber por qué vas a tomar unas y no otras en función de los objetivos de enseñanza que vos te planteaste. Y eso es complejo porque la mayoría de esas decisiones las tenés que tomar en el momento. Difícil. Pero vamos a seguir pensando sobre esto. Entonces, lo que estoy empezando a decir y que tengo escrito ahí es que para que esto suceda va a depender mucho, mucho de las decisiones que tome el docente. Y estas decisiones son de dos tipos, básicamente. Por un lado está la decisión respecto de qué conjuntos de problemas decide tomar para presentar en la clase. Esa es una primera decisión que tiene que tomar. Es cómo interviene frente a los estudiantes, ¿no? Frente a las distintas resoluciones, qué intervenciones de ayuda, cuando no pueden ni empezar a resolver, qué les dicen, cuando están trabados, qué les dicen, cuando eligen estrategias incorrectas, les dice algo o no les dice nada. Y si les dice qué, porque una de las cosas que sí sabemos que no podemos decir es cómo se resuelve. O sea, están trabados, el problema es de multiplicar. Si yo me acerco y le digo, multiplicar, es de multiplicar, resolvelo, ya está, no hay más problema.
dejó de ser un problema y mi intervención mató al problema, hizo que deje de ser un problema. Entonces, pensar en intervenciones que ayuden a evolucionar las estrategias que los chicos ponen en juego, que ayude a hacer evolucionar los conocimientos de los estudiantes y que no maten al problema, es un gran desafío para el docente. Y eso es lo que nosotros llamamos resolver problemas de enseñanza. Así como los estudiantes resuelven problemas matemáticos, nosotros resolvemos problemas de enseñanza. Y entonces el docente toma decisiones. Las distintas decisiones que toma el docente producen distintos aprendizajes. Digo, las consecuencias de las decisiones son importantes porque cambia lo que los estudiantes aprenden. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Bien. Entonces, desde el punto de vista de la enseñanza, lo leemos y un poco te asustás. Tendríamos que poder ofrecer oportunidades para todo. Desarrollar un trabajo de tipo exploratorio, con todo lo que eso implica, o sea, probar, volver a probar, ensayar distintas representaciones de la situación, o sea, usar dibujos, diagramas, figuras de análisis, describirlos de manera oral, todas las que se les ocurran, elaborar conjeturas, tomar decisiones, poner a prueba esas conjeturas, resolver un conjunto de problemas en función del contenido matemático que se pretende enseñar, de modo que permitan dar cuenta de cómo y en qué situaciones funcionan los distintos conocimientos abordados. Ejemplo, volvemos al caso de la multiplicación. Supongamos que yo docente definí que multiplicar, ni siquiera estoy diciendo qué conjunto numérico, pero vamos a decirlo en el conjunto de números naturales, implica sumar varias veces el mismo número. ¿Está bien? Eso es lo que le di como multiplicación. Después les doy un problema que diga, tengo 3 remeras y 4 pantalones. ¿Cuántos conjuntos de remera y pantalón puedo armar? Y ahí yo sé que se puede resolver multiplicando. El chico que le dije, multiplicar es sumar varias veces el mismo número, ¿tiene herramientas suficientes para reconocer que ahí hay una multiplicación o que puede haber una multiplicación? Y no, salvo alguno por ahí que se le ocurra, es muy difícil. Entonces, estos dos problemas que mencioné recién, el de la multiplicación como una suma reiterada del mismo número y el de las remeras y los pantalones, que es un problema de combinatoria, los dos son problemas multiplicativos. Pero yo no puedo pretender que habiendo enseñado solamente que a la multiplicación como producto de varias veces el mismo número, habilite a los estudiantes para resolver problemas multiplicativos de otro tipo. O de reconocer que si tengo, no sé, tantas filas y tantas columnas, cuántos cuadraditos tengo en total, también se puede resolver multiplicando. Es decir, si yo, docente, quiero que mis estudiantes aprendan multiplicación, ¿no? Todo lo vinculado con multiplicación, me tengo que asegurar de trabajar distintos sentidos de la multiplicación en clase. Es decir, que haya existido en la escuela situaciones en las cuales se pone en discusión la noción de multiplicación para resolver distintos tipos de problemas. Si eso no sucede, pasa lo que dije antes, ¿no? La profesora, la maestra dice, pero si yo no enseñé, ¿por qué les va mal? Y tal vez porque lo tomaste de algún sentido que nunca trabajaste, probablemente, ¿no? Porque si nosotros decimos, si son todos de multiplicar y no diferencias unos de otros, para los chicos son todos distintos. Entonces necesitamos que vivan en la escuela los distintos sentidos de cada uno de los objetos matemáticos. También buscamos la explicitación por parte de los alumnos de sus ideas, sus conjeturas, sus estrategias de resolución.
y el debate en torno a la validez de las mismas desde el punto de vista matemático. Y uno puede decir, sí que viva que somos, ¿cómo hago para que hagan esto? ¿Cómo hago para que hablen, para que debatan matemáticamente los estudiantes en la escuela? ¿Cómo se hace? Bueno, no es natural. No es que alguien de repente va a venir y va a empezar a debatir matemáticamente en la escuela. Es algo que se aprende. Y si es algo que se aprende, entonces se enseña. Nosotros, los docentes, somos los encargados de enseñar a poner en palabras cómo pensamos un problema. Somos los encargados en enseñar a validar, a dar sentido a una resolución, a explicar por qué funciona esta manera de resolver y no otra. Tenemos que enseñarlo. La pregunta que va a quedar un poco abierta es cómo se hace para enseñar eso. Pero tampoco es nada del otro mundo, es poner en discusión distintas explicaciones. Por ejemplo, una profesora que yo conozco mucho, con la que trabajo mucho, ella les dice, bueno, a ver, resuelven el problema y dice, bueno, ¿quién quiere contar cómo explicó la resolución? Lo escriben en el pizarrón y ella les propone, a mí me causa mucha gracia como lo dice, bueno, ahora vamos a tunear la explicación entre todos. Y entonces empiezan como a poner en discusión, no, y si en lugar de tal palabra ponemos tal otra, y si estamos hablando de geometría, en lugar de decir punta, decimos vértice. Y entonces trabajan no solo sobre cómo explicar en matemática, sino también en cómo hacerlo de manera tal que otro me pueda entender. La explicación en matemática escolar, en una matemática escolar, tiene que ver con explicar para otro, donde ese otro también sos vos, ¿no? Porque pasado mañana ya te acordás cómo pensaste el problema. Entonces, si tenés registrada la explicación, podés volver sobre eso y entender cómo pensaste el problema en ese momento. Entonces, si vas a explicarle a otro, una de las preguntas que tenés que hacer es si el otro va a entender lo que le estás diciendo. Y fíjense que aparece como última condición respecto de qué significa hacer matemática en la escuela y cómo se enseña, aparece el docente y dice que el docente tiene a su cargo la reorganización y sistematización de lo trabajado, identificando aquello que resultó relevante y estableciendo relaciones entre los conceptos aprendidos o puestos en juego, digamos, porque por ahí no están aprendidos, por ahí se está construyendo. Pero el docente ahí tiene un rol central. Vieron que antes dijimos, entendemos que se hace matemática resolviendo problemas y reflexionando sobre lo hecho. Y acá agregamos fuertemente al rol del docente. El chico no tiene idea si lo que está haciendo para resolver el problema es algo reconocido dentro de la matemática, si va a tener utilidad para resolver otros problemas en algún momento. Es el docente en ese momento, el representante del saber matemático en el aula, el que le tiene que poner palabras a eso, decir, un momento, esto que estuvimos haciendo existe dentro de la matemática, se llama de esta manera, se usa de esta manera, y vamos delimitando el dominio de acción de ese concepto matemático, ese objeto matemático. Me sirve para esto, pero para esto otro no me sirve. ¿Sí? Esas actividades por parte del docente y en interacción con los estudiantes es lo que después se va a transformar en criterios de decisión. ¿Cómo sé si este problema es de multiplicar o no? Si no trabajamos nada en clase referido a características que tienen estos problemas que se pueden resolver multiplicando, no tengo herramientas para poder decidir si la multiplicación me sirve o no para resolver un problema. Entonces, cuando no están estas discusiones en la clase, hacer matemática para muchos estudiantes, se convierte en un acto de alienación. Entonces empiezan, es de por, es de más, es de menos, vos decime eso y yo lo hago. Y no,
¿cómo te voy a decir eso? Lo más importante es el problema. Pero no tienen de dónde agarrarse para poder decidir. Entonces, no es un problema del chico, es un problema de la enseñanza ahí, es un problema del docente, que tiene que recoger el guante y pensar en problemas, en actividades que pongan en discusión cómo se toman estas decisiones. Bien. Ahora, traje un ejemplo. Tenemos varios ejemplos, porque yo creo que los ejemplos ayudan a entender un poco mejor cómo son los planteos. Y es un ejemplo de escuela primaria. Si bien yo soy profesora de secundaria y doy clases en la universidad para futuros profesores de escuela secundaria, entiendo que es fundamental para cualquier profesor de secundaria tener una idea clara de cómo se enseña matemática en la escuela primaria y cómo se aprende, porque si no, es como una caja negra. Uno recibís el primer año y dice, no sé, yo no sé qué hicieron antes, empiezo de cero. Y no, hicieron millones de cosas en la escuela primaria. Entonces, veamos un poquitito de qué se trata esto, porque la manera en que se enseña matemática en la escuela primaria es igual a como se enseña en la escuela secundaria. Entonces acá tenemos un problema que es resolver una cuenta, que es lo que les decía antes, si era o no era un problema. Tienen que resolver el cálculo 48 más 27 y fíjense que dice que los chicos venían de una práctica de resolución de cálculos usando distintas estrategias, no el algoritmo, no tienen disponible el algoritmo en este momento, me llevo uno, no sé qué. Y muchos chicos insistían en contar con los dedos o sobrecontar. ¿Saben lo que es el sobreconteo? ¿Sí? Me guardo porque todos los chicos se agarran la cabeza cuando te dicen, me guardo en la cabeza un número y cuento desde ahí. Bien. Entonces, el objetivo de la docente era hacer avanzar las estrategias de conteo y de sobreconteo hacia otras un poco más avanzadas, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que hace la maestra. Les propone el problema. Dijimos que era un problema porque les plantea un desafío. No tiene por qué tener ningún contexto extra matemático asociado para ser un problema. Sigue siendo un problema, aunque haya un desafío, nos alcanza. El contexto se lo agregamos solo si es necesario. Si no es necesario, no. ¿Está bien? Si funciona como un apoyo para la resolución, obviamente se lo proponemos, pero si no, no. Y dice que recorre el aula. ¿Para qué recorre el aula? La docente, el docente. ¿Para qué recorre el aula? ¿Para retarlos si no están trabajando? ¿Para qué? Para ver distintas estrategias de resolución. Primero, para ver si hay alguien que está trabado, que ni siquiera puede empezar, y ya tuve que haber planificado algún tipo de intervención que le permita empezar, porque si no, ese chico lo perdí y no lo quiero perder antes de empezar. ¿Está bien? Entonces, recorro para ver que nadie esté trabado, recorro para ver distintas estrategias que van surgiendo y elijo aquellas que voy a tomar para la puesta en común. Y dice, propone un clima de búsqueda. La docente propone un clima de búsqueda. No da pistas sobre cómo se resuelve el problema. No les dice cómo se resuelve el problema. Cuando le preguntan si está bien lo que hicieron, les dice que esperen, que después les va a dar una calculadora para controlar el resultado. Y cuando no saben cómo resolver, les propone que revisen en el cuaderno cómo resolvieron cálculos similares. Ahí, esto dicho así, medio al pasar, implica muchas cuestiones centrales respecto del posicionamiento de un docente, ¿sí? Cuando le preguntan si está bien o mal y no les contesta, no les dice sí o no, estamos corriendo de esa situación de la cola larga de chicos frente al banco del docente con el cuaderno en la mano y la maestra diciendo sí, no, bien mal, volver, o ya está. Bueno,
control, que ellos puedan tener herramientas para decidir si lo que están haciendo es coherente o no es coherente. Por ejemplo, decir, bueno, si tengo que hacer 48 más 27, más o menos voy a estar haciendo 50 más 30. Tiene que estar cerca de 80 el resultado, y va a ser menos que 80. ¿Sí? Eso, anticipar un poco por dónde va a andar el resultado, es una práctica que funciona como mecanismo de control. ¿Sí? Entonces, cuando ella después les da la calculadora y me dio bien o me dio mal, ahí como que se abre otro momento para reflexionar acerca de por qué estaba bien o por qué estaba mal. Y lo otro es que cuando no saben cómo resolverlo, manda a revisar el cuaderno. Fíjate si de lo que estuvimos resolviendo antes hay algo que te pueda servir. Y eso tiene que ver también por enseñar a estudiar matemática. Yo digo, no me salen y me quedo parada, es que me quedo esperando que alguien me diga cómo hacer. Acá la docente dice, no, yo no te voy a decir cómo hacer. Fíjate que vos tenés problemas resueltos en tu cuaderno, en tu carpeta, que pueden servir para hacer. Lo estoy diciendo de manera hiper general porque tenemos chicos muy diversos en la clase, ¿no? Podemos tener estudiantes en dificultad más seria, y en cuyo caso las intervenciones pueden ser un poco distintas. En lugar de decirle, buscan toda tu carpeta alguno, le puedes decir, fíjate en este problema que resolvimos ayer, y demostrar cuál, fíjate si este problema te puede servir para resolver el que estamos intentando resolver ahora. ¿Sí? Entonces, empiezan a aparecer cosas así. No sé si ven los que están en el fondo. ¿Ven algo? ¿No dice nada? ¿Ven? Bien. Bueno, ¿qué es lo que intenta hacer este chico? Dibuja palitos. 47 palitos por un lado, 28 palitos por el otro, y finalmente cuenta. ¿Está bien o está mal? Bueno, está mal el resultado, ya vimos, pero en la estrategia, ¿está bien o está mal? Es correcta, es válida, súper válida. Ahora, resulta que o la pifió con la cantidad de palitos que puso, o la pifió al contar la cantidad de palitos, porque no da 60 y no sé cuánto, dice 64. Hay algo que está mal ahí. Esa estrategia de resolución me la voy a guardar y la voy a tomar en el pizarrón, porque la voy a tomar como un ejemplo de estrategia válida, y que con estos números tal vez no sea la más conveniente, porque son muchos los palitos que hay que dibujar, son muchos los palitos que hay que contar, y eso a veces no ayuda a llegar a la respuesta correcta. Esto es lo que llamamos siempre trabajar a partir del error, ¿no? El error no es un error de procedimiento, si no se lo quiere llamar de alguna manera, sino que es un error, digamos, de no elegir el procedimiento más conveniente para resolver, y finalmente un error de conteo. ¿Está bien? Pero sí es válido. Y después aparece que dice, conté en el cuadro de números. Y pone 1, 2, 3, 4, hasta el 75. Pone todos los números hasta el 75. Esta estrategia puede llegar a parecer mejor que el que dibujó palitos, pero son iguales. No hay diferencia entre estas dos formas de resolver. Lo único que hizo es que se paró frente al cuadro de números y fue copiando y fue contando para copiar. Porque, la estrategia matemáticamente hablando es la misma. ¿Está bien? Que use números no quiere decir que sea más avanzada, pero que sí llegó a la respuesta correcta. Después aparecen estas estrategias, fíjense, que sí son de sobreconteo. En el primer caso, escribe la suma, escribe el resultado de la suma, pero la cantidad de palitos que dibuja no son todos, dibuja 28 palitos. Es decir que a partir del 47 le sumó 28 más.
Y el segundo lo explica, dice, me guardé 47 y en la cabeza conté con los dedos. Esto es empezar a explicar desde chiquitos cómo resolvieron el problema, ¿sí? Ahora, esta docente dijo, yo no quiero que se queden ni con el conteo ni con el sobreconteo, quiero avanzar un poco más. Entonces necesita buscar en el aula alguna estrategia, vamos a llamarla de alguna manera, superadora de estas en cuanto a los conocimientos matemáticos que ponen en juego. Y entonces aparece esto. No sé si lo ven. Dice, escribe primero 4 más 2 igual a 6 a la derecha. Ese 4 más 2 igual a 6, ¿de dónde sale? ¿De dónde salió? Del 40 y del 20, ¿no? Del 40 del 47 y del 20 del 28. Este chico sabe algo, que no lo está explicitando, pero sabe que si conoce cuánto es 4 más 2, va a saber cuánto es 40 más 20. Y por lo tanto 400 más 200, 4000 más 2000, ¿sí? Entonces, escribe por un lado 4 más 2 igual a 6, escribe 7 más 8 igual a 5 y explica un poco cómo lo hizo. Y dice, le saco el 8 y el 7 al 47 y al 28 y me queda 40 más 20 igual a 60. No es una explicación completa, pero está re claro lo que hizo, ¿sí? O sea, llegó al 60, llegó al 15, lo juntó y esa cuenta la pudo hacer mentalmente. Este tipo de estrategia, ahí nos queremos empezar a meter. Porque la pregunta es ahora, entonces, ¿cómo hacemos para enseñar a hacer cuentas en la escuela? ¿No? ¿Cómo hacemos? Mira la pregunta que está ahí. Y entonces es muy difícil enseñarles. ¿Conocen ese meme? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Sí? O sea, 19 menos 8, usa el algoritmo y le vuelve a quedar 19 menos 8 y entonces llora. Y a mí me encanta este meme porque justamente lo que plantea son algunas de las dificultades que tiene la enseñanza y el aprendizaje solamente de algoritmos. O sea, cuando vos querés aplicar el algoritmo para hacer esta cuenta y decís 8 menos 9 no se puede, le pido al 1 y me queda entonces 18 menos 9, que es la misma cuenta, te quedas sin estrategias. Entonces o vas a los palitos, o vas a los dedos, no tenés otras estrategias para resolver esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para trabajar con estas situaciones y que los chicos puedan realmente hacer matemática cuando están resolviendo cálculos? ¿Sí? Entonces, les quiero mostrar acá un nene de primer grado que dice, ¿o no que 6 es 1 más que 5? Y 6 más 4 suma 10, porque si le sacas a 6 uno que le queda más que 5 y se lo agrego al 4, suma 10, porque sé que 5 y 5 suma 10. Es un nene común y corriente, no es ningún genio, es un nene que elaboró esta estrategia para resolver 6 más 4. Ahora, esto que hizo este nene, está muy estudiado didácticamente, no es cualquier cosa. Fíjense que, no terminaba. Él decía, si le sacas 1 al 6, te queda 5 y si lo agregas al 4, y después de 4 viene 5, ¿no? Seguía explicando. Esto que está súper estudiado tiene que ver con lo que nosotros llamamos tener disponible un repertorio de cálculos memorizados. Él solo lo puede hacer porque sabe de memoria cuánto es 5 más 5. Si él no supiera de memoria que 5 más 5 es 10, no tiene forma de hacer esto. Entonces, aparece con un rol muy, pero muy fuerte
la memoria en la resolución de cálculos en matemática. Si vos no disponés de un conjunto memorizado de cálculos, no podés resolver otros. ¿Sí? Si yo no sé que 5 más 5 es 10, no puedo saber que 5 más 6 es 11. Sin contar con los dedos, ¿no? Porque si no, contás con los dedos. Entonces, él tiene un repertorio de un cálculo, no más. Sabe que 5 más 5 es 10. La estrategia que usa para resolver el cálculo es la que llamamos de compensación. O sea, al 6 le saca 1 y se lo pone al 4 para que le queden 2 5. Matemáticamente es lo que está escrito ahí. Él tenía 6 más 4. Lo que hace es repensar ese 6 como un 5 más 1 y que para finalmente poder llegar a 5 más 5. Esto que él hace es matemáticamente hiper avanzado. Esto es una estrategia que si uno quiere la podría clasificar como algebraica, ¿no? Porque en álgebra también hacemos estas cosas, sacamos un lado, lo ponemos en el otro, lo reacomodamos, lo armamos. Ahora, lo que él tiene en su cabeza es que para poder hacer esto, él tiene que transformar el cálculo original en otro que él pueda resolver. Y eso es una práctica matemática, ¿o no? Una práctica matemática que nosotros queremos que viva en la escuela desde los inicios. Y acá está. Pero no la podemos dejar pasar así como si nada. La tenemos que poner en discusión, la tenemos que socializar, tenemos que plantear debates a propósito de esto, para que aquel que no se le ocurrió hacer algo como esto, la pueda adoptar como estrategia de resolución. ¿Sí? Y entonces, lo que estamos haciendo es abriendo el juego al cálculo mental. Entonces, el cálculo mental, a pesar de su nombre, que es muy poco feliz, no es un cálculo que haces en la cabeza. Por ahí hay algunos que lo llaman cálculo reflexionado, que me parece que es como una manera más interesante de llamarlo, pero que muchas veces requiere de escritura. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que es necesario entrar a la enseñanza de los cálculos mediante el cálculo mental. Y entonces cuando pasa eso, empiezan a aparecer estrategias de este tipo, como la de este nene que utilizó técnicas de compensación. Y fíjense, esta es otra, un poco más avanzada, pero también es de segundo grado, 85 más 36. ¿Qué es lo que hace? Al 36 lo desarma en 5 más 1 y aclara que tiene un 30 en el 36. Y entonces fíjense cómo opera. Y lo va señalando con flechitas, o sea que es muy fácil de seguir. El 5 que sacó del 36 se lo va a sumar al 85 primero, porque esa cuenta se la sabe, o porque le sale fácil. Si al 85 le sumo 5 voy a llegar a 90, ¿sí? Después le suma el 30 y al final le suma el 1. Y ahí está. Entonces llega a 90 más 30 más 1, 120 más 1, 121. Esto no es algorítmico, esto es una estrategia de cálculo mental que requiere saber mucho sobre el sistema de numeración, ¿no? O sea, estos chicos pueden hacer esto porque entienden que en el 36 hay un 30, hay un 1, hay un 5, o, digamos, lo pueden descomponer de otras maneras, según como les convenga. Miren esta nena. El mismo cálculo, que viene con explicación. Ella dice, hago 5 más 6 y me da 11. Pongo el 1 y el 10 que me queda y lo pongo al lado del 5 y sumo 10. El 1 que ahora es 10, lo escribió como 10, ¿lo ven? No llego a señalar. El 10 que está arriba al lado del 5 es el que le quedó del 11, ¿sí?
que ella pone el 1 abajo y pone el 10 arriba, que después lo va a sumar, fíjense que está en la rayita, lo va a sumar con el 30 del 36. Y ahí dice, sumo 10 más 30, me da 40. Hago 80 más 40, el 80 del 85, me da 120 más el 1 del 11, 121. Está presentado como si fuera un algoritmo, pero no es un algoritmo. ¿Por qué no es un algoritmo? En el algoritmo, ¿qué harías? Haces paso por paso, decís 5 más 6, 11, pongo el 1, me llevo 1, fíjense, son tremendos los algoritmos. Me llevo 1, ella tiene claro que lo que se lleva es 10, ¿no? Me llevo 1, pero lo pongo en la columna de las decenas, de los dieces, y entonces después hago 8 más 1 más 3, no me importa si ese 8 es 80, 8.000, 8 millones, hago 8 más 3 más 1, me da 12, no 120 como reconoce ella, y me da el resultado. Esto que acabo de escribir no cambia con los números que vos tenés. O sea, es un algoritmo porque sin importar cuáles son los números que intervienen en la cuenta, los haces siempre igual. ¿Está bien? En cálculo mental, vos decidís en función de los números que tenés. O sea, ella decide desarmar ¿qué desarmó? El 11 en un 1 y en un 10, pero la nena anterior desarmó el 6 en un 5 y en un 1. Cada uno desarma y reacomoda el cálculo en función de lo que le queda cómodo. Cómodo en función de sus conocimientos, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué le estoy dando tanta bolilla al cálculo mental? Por un lado, porque los algoritmos son casos particulares de cálculos mentales. Si vos no trabajas cálculo mental antes de trabajar algoritmos, entonces, frente a me olvidé cómo se hace este algoritmo o no me sale, no tenés ninguna estrategia para resolver esa cuenta. Más que no sea conteo en el caso de una suma o de una resta. Si es multiplicación o división, estamos mucho más complicados, ¿no? Los razonamientos que se ponen en juego para resolver cálculos mentales son tan complejos como cualquier razonamiento matemático. Tienen la misma complejidad que cualquier razonamiento matemático. Entonces, estás resolviendo cálculos y estás haciendo matemática. ¿Sí? No si resolves cálculos con algoritmos, solamente si resolves cálculos mentales. ¿Por qué digo que estamos haciendo matemática? Porque frente al desafío que te plantea resolver ese cálculo, vos desarrollás alguna estrategia que pones en juego, que vos creés que es la mejor que se adapta para resolver ese problema, pero después además tenés que saber si lo que hiciste es correcto o no. O por lo menos tener una idea de si es correcto o no, de si poder anticipar cuál va a ser más o menos la respuesta del problema. Y finalmente, la reflexión con otros sobre lo hecho, porque no estás vos sola con tu alma resolviendo los cálculos, después vas a reflexionar sobre distintas maneras de resolver ese mismo cálculo. Eso, y de la mano del docente, vas a ir reconociendo propiedades matemáticas que estás poniendo en juego, vas a poder poner en discusión la conveniencia de cada una de las estrategias. Es decir, podés abrir el juego, y hago hincapié sobre esto, abrir el juego, habilitar la posibilidad de que los chicos puedan decir, mira, a mí no se me había ocurrido, que está buena esta manera de hacer, o a mí no me salió y no entiendo por qué no me salió, pensemos entre todos por qué no le salió.
Entonces, abrir ese juego, habilitar en la clase de matemática la posibilidad de reflexión, tiene que ver con que el docente se corra un poco del lugar de evaluador, ¿no? Porque uno sabe que el docente lo tiene que evaluar en la clase. Entonces muchos chicos dicen, mira, si voy a decir que está mal lo que yo hice, después me va a poner la nota baja, ni loca le digo que no me salió. Bueno, crear ese clima en la clase que permita que los estudiantes puedan decir, no me salió, a ver cómo será, pensemos entre todos, es lo que tenemos que buscar. No ocurre si no lo habilita el docente, no pasa, no va a suceder nunca. Entonces, yo he visto muchas clases en donde chicos levantan la mano y dicen, ¿cómo pasa yo que no me salió? Bueno, cuando logran esto ya está. Es lo que quieren buscar, ¿no? Bien. Entonces, quiero avanzar un poco. Estábamos muy al inicio de la escuela primaria, vamos a avanzar un poco. Seguimos pensando en cómo algunas cuestiones de la escuela primaria pueden abonar al aprendizaje de cuestiones matemáticas de la escuela secundaria. Y ahí puse un título entre signos de pregunta que dice aritmética. ¿Es o no es aritmética esto que vamos a ver ahora? El problema dice, sin resolver divisiones, encuentren el resto de dividir al número 15 por 7 por 9 más 14 por 9 y por 35. Piénsenlo 2 minutos. Si el problema estuviera planteado desde el marco de la aritmética, yo debería sacar la parte que dice sin resolver divisiones, ¿no? O sea, si yo saco sin resolver divisiones, está más fácil porque haces toda la cuenta, dividís por 9, te fijas en la división y te fijas cuánto da el resto. Pero te estoy diciendo que no podés resolver divisiones. Esto, en didáctica de la matemática, se llama una variable didáctica. Es decir, le ponemos una condición al problema que hace que tus estrategias de resolución cambien. O sea, mi estrategia original, que sería, hago la cuenta y me fijo cuál es el resto de la división, no se puede usar. Entonces, ¿cómo me las ingenio para saber cuál es el resto de dividir toda esa cuenta por 9 y por 35? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Que quiera compartir? No les pongo nota. ¿No? ¿No? Bien. ¿Qué quiere decir el resto de dividir por 9, por ejemplo? ¿Qué es el resto de una división? Lo que me sobra. Que nunca puede ser mayor que al divisor, ¿no? Que nunca puede ser mayor que el divisor. O sea, si voy a dividir por 9, no me puede sobrar más de 9, ¿sí? O, dicho de otra manera, podríamos decir también que es cuánto se pasa ese número de el mayor múltiplo de 9 posible, que sea más chico que él, ¿sí? Entonces, una posibilidad para este problema es, que a mí se me ocurre, si esto avanzara estaría bueno. A ver, ahí va. Es pensarlo con la recta numérica, ¿no? O sea, yo digo, esperen que va el problema de nuevo, ahí está. Yo digo, hay cosas que yo sé. Yo sé que los múltiplos de 9 van de 9 en 9, ¿sí? ¿Eso lo sabemos? Pongamos que lo sabemos, pues si no, no lo podemos hacer el problema, pero pongamos que sabemos. Entonces, yo digo, 15 por 7 por 9 es un múltiplo de 9. ¿Cómo sé que es un múltiplo de 9 si no puedo hacer las cuentas? Porque está multiplicado por 9, me dice ella. Y entonces ahí aparece otro conocimiento central
para la matemática que tiene que ver con leer información a partir de un cálculo. O sea, si yo leo el primer término, ¿no? 15 por 7 por 9, no tengo idea de cuánto me da, ni me interesa cuánto me da, pero seguro que ese número es múltiplo de 15, es múltiplo de 7 y es múltiplo de 9, porque los múltiplos de 9 todos se pueden escribir como 9 por algo entero, ¿no? Entonces seguro que es un múltiplo de 9. El próximo múltiplo de 9, que va a estar 9 unidades más adelante, lo voy a obtener sumándole 9, que es el segundo que está ahí. 15 por 7 por 9 más 9. ¿Está bien? Pero yo tenía que llegar a 15 por 7 por 9 más 14, que son 5 lugares más. ¿Está bien? Ahora, esa recta numérica, así, escrita ahora, ¿me dice cuál es el resto de la división al dividir por 9? ¿O no? Sí. ¿Cuál es? 5. Es decir, gracias, porque estaba tipo 5. ¿Por qué? Porque mi número, se pasó 5 unidades del múltiplo de 9 anterior. ¿Lo ven? Esto es desde la recta numérica. Yo también podría haberlo hecho reescribiendo ese número. Yo podría haber escrito 15 por 7 por 9 más 9 más 5. ¿Era lo mismo? ¿Sí? 15 por 7 por 9 era múltiplo de 9. Le sumo otro 9, va a seguir siendo múltiplo de 9. Más 5, no llego al próximo múltiplo de 9, con lo cual el resto tiene que ser 5. Y aparecen distintas maneras de representación. Aparece la recta numérica como una forma de representación, aparece el cálculo y desarmar ese cálculo para poder ver cosas que no veía antes, que me van a permitir decidir cuál es el resto de la división. Esto que estamos haciendo, si bien estamos trabajando con números, es una práctica algebraica. Es una práctica algebraica. Leer información a partir de una expresión o a partir de un cálculo es una práctica algebraica que se empieza a desarrollar en la escuela primaria. Este problema es de escuela primaria, no es de escuela secundaria. Se retoman después en la escuela secundaria, pero es bien de primaria. Y también acá, si hubiéramos escrito, como le decía recién, escribir ese 14 como 9 más 5, o sea, desarmar, reescribir esa expresión para poder ver cosas que antes no veía, también es una práctica algebraica. Cuando las reescribimos como 15 por 7 por 9 más 9 más 5, es una reescritura que me permite leer directamente cuál es el resto de la división. ¿Sí se entiende eso? Una es leer información y la otra es de transformar para después leer. Y fíjense que la segunda parte, la que pide el resto al dividir por 35, ¿qué pasa ahí? Cambia respecto al que hicimos recién, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando preguntamos si era múltiplo de 9, había un 9 ya escrito en el primer término. Ahora el 35 no está escrito. Entonces, qué sé yo si igual va a ser el resto dividir por 35 si no tengo ningún 35 ahí. Entonces, ¿cómo hago si no hay ningún 35 escrito para saber cuál es el resto de la división sin dividir? Se crea. ¿Cómo lo creamos? Ahí va. Si desarmamos el 15 en un 3 por 5, ese 5 del 15 con el 7 que tengo ahí suelto van a armar un 35, ¿no? Entonces,
Miren que yo lo tengo escrito acá. Ahí va, mirá. Lo que decía el compañero ahí. Si reescribimos el 15 como 3 por 5, me va a aparecer en el próximo paso el 35 que estoy buscando. Ahí. Y ahora, una vez que logré que apareciera ese 35, transformando ese cálculo en otro equivalente, ahora sí puedo ver cuál es el resto de la división. ¿Cuál es el resto de la división por 35? ¿Cuál? 14. ¿Por qué? ¿Por qué es 14? El primer término es múltiplo de quién seguro, de 35. El otro que le agrego, el 14, ¿me alcanza para llegar al próximo múltiplo de 35? No. Entonces es lo que se pasa del múltiplo de 35, o sea que el resto de esa división es 14. ¿Está bien? Entonces, volvemos para atrás. Empezamos mirando cómo resolver cálculos en la escuela primaria bien desde el inicio. Vimos distintos tipos de estrategias que podían aparecer para resolver cálculos, sumando con los dedos, dibujando palitos, guardándome números en la cabeza y sobrecontar, y finalmente cálculos mentales, para eventualmente llegar a los algoritmos. Y vimos también que el trabajo acá con los cálculos permite empezar a introducirse en prácticas algebraicas en la escuela, trabajando con números, pero poniendo en juego prácticas algebraicas. Todo esto que yo estoy mencionando, nada de esto ocurre sin una intencionalidad del docente, sin un docente que busque enseñar estas cuestiones. Nada ocurre sin un docente que quiera. Entonces, por eso para nosotros es tan central el trabajo sobre el cálculo. Yo no sé cómo estoy de tiempo, pero quería avanzar un cachito con algo de fracciones, también para que vean cómo esta misma manera de pensar en el cálculo con números naturales o enteros permite también pensar en el cálculo con fracciones. 10 estamos. Bien. Esto aparece en varios documentos, es una investigación muy interesante y pregunta qué fracción del rectángulo representa la parte sombreada. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes que contestan los chicos cuando les proponemos este problema? Le hablan despacito y yo no escucho. Un quinto. Un quinto, o sea, dice 1, 2, 3, 4, hay 5 partes, hay una pintada, un quinto. La mayoría. Pero hay otros que piensan un poco más, que son un poco más pensantes y que dicen, esto no es una fracción. ¿Cómo va a ser una fracción si no tengo partes iguales? Esto no es una fracción. ¿Qué me estás preguntando? Y hay chicos que no te lo dicen explícitamente, sino que se fabrican las partes iguales. Agarran una regla y más o menos tratan de dibujar partes iguales para deducir qué fracción es. Entonces, tenemos como una dificultad con las fracciones y que tiene que ver con cómo enseñamos fracciones, ¿no? O sea, la enseñanza de las fracciones en general es, esto es un tercio, sí, tengo un entero que lo divido en 3 partes iguales y agarro una. ¿O no? Bien. ¿Vive alguna otra definición de fracción en la escuela o no? No. Bien. Hay otras. No me avanza. Sería el reino de me avance. No avanza.
Bueno, gracias. Entonces, la definición habitual de fracciones se transforma en un obstáculo para resolver este tipo de problemas. Entonces, hubo mucha gente que se dedicó a investigar esto y buscaron otra manera de definir una fracción. Es decir, en este caso, en el caso habitual, la definición habitual va desde el entero hacia las partes. Tengo el entero, lo divido en tantas partes iguales, agarro una, agarro dos, no importa. El numerador es la cantidad de partes que agarro, el denominador es la cantidad total de partes. Hay otra definición que va al revés, que va desde la parte hacia el entero. Entonces, en ese caso vos decís, por ejemplo, una parte de un entero es un tercio, si con 3 de esas partes haces todo el entero. ¿Está bien? Esa definición, vos decís, pero es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el que domina una de las definiciones no necesariamente va a dominar la otra. Entonces, desde la enseñanza tenemos que poder proponer problemas que pongan en tensión esa definición, que permitan abrir el juego para que presente otra forma de definir. Y esta forma de definir fracciones tiene miles de ventajas. Y ojo que no estoy diciendo que una tiene que reemplazar a la otra, digo que tienen que convivir para que los chicos decidan en función del problema cuál es más conveniente para resolver. Ya tiene fiaca la computadora, estamos fatales. Ahí vamos. Sí. Bueno, entonces, no, está perfecto. Y ahí, si bien parece lo mismo lo que estoy poniendo, no es lo mismo porque ahora estoy hablando de el número racional, no estoy hablando de una parte de algo, no estoy hablando de una parte de un entero. Entonces, por ejemplo, lo voy a decir con el ejemplo. Un número es un quinto si con 5 veces ese número me da 1. ¿Está bien? Un número es un tercio si 3 veces ese número me da 1. Y un número va a ser 3 quintos si es 3 de un quinto. ¿Está bien? Entonces, esta es la otra definición de fracción que queremos que viva en la escuela, no con letras para los chicos, eso para ustedes, ¿no? Los chicos no le vamos a decir n1 sobre n y no sé qué. Entonces, van a ver cómo esta forma de definir fracciones permite resolver problemas, por ejemplo, como si esto que está acá es un cuarto de un entero, dibuja un entero posible. Con la otra definición es imposible resolver esto. O muy difícil, no digo imposible tampoco porque se puede. Entonces, ver que si eso es un cuarto, necesito 4 para poder armar el entero, y además veo que esos 4 que necesito los puedo poner en cualquier lado, con lo cual no hay un único entero posible del cual eso va a representar un cuarto. Ahora, fíjense también esto. ¿Para qué otra cosa me sirve? Me sirve para ver cuántas dos fracciones son equivalentes, por ejemplo. Yo sé que 5 décimos más 5 décimos es 1. ¿Cómo lo sé? Si no me enseñaron a sumar fracciones. ¿Cómo lo sé? ¿Qué era un quinto? ¿Qué era un décimo? Es un número que, ¿cuánto necesito para formar 1? 10. Entonces, un décimo es un número tal que con 10 de ese número armo 1. Si yo agarro 5 décimos, que son 5 de un décimo, más otros 5 de un décimo, ¿cuántos décimos tengo? 10. O sea que ya sé que eso me da 1. ¿Me enseñaron a sumar antes? No me enseñaron a sumar. Lo único que sé es la definición de fracción. Ahora, si yo sé que 5 décimos más 5 décimos es 1,
Estoy sumando 2 veces el mismo número y me da 1. ¿Qué número sumado 2 veces me da 1? Un medio, no hay otro. ¿Estamos de acuerdo? El único número que sumado 2 veces me da 1 es un medio, con lo cual 5 décimos tiene que ser igual a un medio, no hay otra opción. Y aparece la noción de equivalencia en términos de representa el mismo número. Son distintas maneras de representar el mismo número, algo que solo aparece en el conjunto de números racionales. En los números naturales esto no pasa, la única manera de escribir cada número. ¿Sí? Y me corro de esto de, ¿qué quiere decir que 2 fracciones sean equivalentes? Y la respuesta de los chicos es, cuando multiplicas y divides, no, pará, eso no es qué es. Eso es una manera para lograr obtener fracciones equivalentes, no qué es una fracción equivalente a otra. Entonces, solo con esa definición de fracción estamos pudiendo resolver problemas que antes no podíamos resolver, estamos pudiendo resolver sumas, porque nadie me enseñe sumas de fracciones, estamos pudiendo ver equivalencias entre fracciones. Fíjense en el que sigue. Completar la cuenta de manera que la suma sea mayor que 1, o que sea igual a 1, no importa, es lo mismo. Tengo 2 tercios más, no sé cuánto, y me tiene que dar 1. ¿Cómo sé lo que tengo que sumarle? Lo que me falta para llegar a 3 de 1 tercio, voy a decir, porque recordemos que 1 tercio era un número que con 3 de ese número hacíamos 1. Entonces, si tengo 2 tercios, con 1 tercio más llego a 1. Y le sumo más de 1 tercio, me va a dar más que 1. ¿Está bien? Y miren el otro, 1 medio más 1 cuarto. Ahí, chan, chan. Ahí sonamos. Este problema que estoy contento resolviendo, te das contra la pared, ¿para qué sirve? Desde el punto de vista de la enseñanza. ¿Qué es lo que hacemos siempre los docentes? Les pinchamos el globo a los chicos, vienen contentos, que pueden resolver y de repente no más. Es para avanzar, pero seguramente no van a poder avanzar solos. Ahí vamos a tener que intervenir porque vamos a querer encontrar alguna relación entre medios y cuartos, porque no saben resolver esa suma. No les enseñamos a resolver sumas, recuerden. Entonces necesitamos buscar una relación entre medios y cuartos. Y es lo mismo que dijimos arriba, ¿no? Hay distintas maneras de verlo. Se puede decir, bueno, si necesito 2 de 1 medio para hacer 1, y necesito 4 de 1 cuarto para hacer 1, cada cuarto tiene que ser la mitad de cada medio, no hay otra opción. O si parto de 2 cuartos más 2 cuartos me tiene que dar 1, 2 cuartos necesariamente tiene que ser 1 medio. Volvemos a la idea que estaba allá arriba. Entonces, si ya sabemos que 1 medio es lo mismo que 2 cuartos, porque es el doble de 1 cuarto, entonces tengo 2 cuartos más 1 cuarto, tengo 3 cuartos y me falta 1 cuarto más para llegar a 1. ¿Sí? Vengo rápido porque me vienen apurando, pero era... Ella tiene la culpa. Es para que vean cómo un cambio de perspectiva respecto de cierta enseñanza, uno ni se la pregunta, porque está naturalizada de que siempre fue así, abre un abanico enorme respecto de cosas que los chicos después no saben resolver. ¿Cuántos chicos saben operar con fracciones? Muy pocos. Y llegan a la escuela secundaria, no tienen ni idea, peor, claro. Entonces, desde la escuela secundaria tenemos que ver qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos? Avanzamos, volvemos a hacer la escuela primaria, agarramos algunas cosas. ¿Qué hacemos? Quiero lo último para poder ver, bueno, a ver, dale. Porque hay una parte de... Miren este. 8 por igual a 1. ¿Qué número multiplicado por 8 me va a dar 1? Dígamelo en palabras de otra manera.
En lugar de decir qué número multiplicado por 8 da 1, lo puedo decir qué número sumado 8 veces me da 1. ¿Qué número sumado 8 veces me da 1? Que vimos recién hace un ratito. Un octavo, ¿verdad? ¿No habíamos definido un octavo como un número que sumado 8 veces me da 1? Un octavo. Y empiezan a aparecer multiplicaciones. 8 veces un octavo me da 1. Entonces, no solo aparecen multiplicaciones, sino que además empiezo a poner en discusión una concepción que los chicos construyen a lo largo de toda su escolaridad primaria, que es que cuando vos multiplicas, el resultado te tiene que dar más grande que los dos números que estás multiplicando. En este caso aparece una multiplicación que da más chica. 8 por algo me da 1. ¿Cómo puede ser? Bueno, empezamos a poner eso en discusión, que es una de las rupturas que hay que transitar cuando se empieza a trabajar con números racionales. Poner en discusión cosas que ya sabíamos. Y si ya sé cuánto es 8 por algo igual a 1, a partir de ahí saber cuánto me va a dar 3 no es difícil. Si 8 por un octavo nos da 1, 8 por cuánto nos va a dar 3. Por 3 octavos, es el triple. Si triplico uno de los factores, se va a triplicar el producto. Y entonces empieza a aparecer otra idea, que es que en el conjunto de racionales yo puedo pasar multiplicando de cualquier número a cualquier otro, salvo partiendo del cero, ¿no? Que en el caso de los números enteros, eso solo pasa para los múltiplos, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando con números enteros y agarro el 3 y empiezo 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 28, no importa, el resultado siempre va a ser un múltiplo de 3 y solo puedes obtener múltiplos de 3. En el caso de los números racionales puedes obtener cualquiera, por eso no tiene sentido hablar de múltiplos en el conjunto de racionales, ¿sí? Y el último cálculo que les quería mostrar, para 2 tercios por no sé cuánto igual a 1 es más difícil que los otros, porque no es una aplicación directa de esa definición. Fíjense, esta es una posibilidad que hice yo. Dije, bueno, si 1 tercio por 3 es 1, voy mirando dónde tengo que llegar, ¿no? 2 tercios por 3 me va a dar 2, pero yo quería que me dé 1 el resultado, no 2. Entonces, si tengo 2 y quiero multiplicarlo por algo para que me dé 1, ¿por cuánto lo multiplico? Por 1/2. Entonces lo multiplico por 1/2. Entonces, a 2 tercios, en definitiva, lo tuve que multiplicar por 3/2 para que me dé 1. Y aparece ¿qué cosa acá? ¿Qué es eso? El inverso multiplicativo. Entonces, en lugar de decir, el inverso multiplicativo de una fracción es la misma fracción cuyo denominador es el numerador del otro. ¿Qué? Amén. Acá lo que estamos haciendo es viendo de dónde sale eso. ¿De dónde sale? Y es muy fácil ver de dónde sale. Si analizas un poco el cálculo, y si bien está hecho con un ejemplo, cualquier otro ejemplo va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, primero llegas a 1 y una vez que llegas a 1, buscas usar la fracción que vos necesitas y o sea que siempre te va a quedar el mismo número dado vuelta. Pero no es de casualidad ni de magia que el número se da vuelta. Es la manera de llegar a 1. ¿Me van siguiendo con cómo estamos pensando la enseñanza? O sea, son ejemplos estos que yo traje, pero lo que quise en este encuentro era tomar contenidos de enseñanza habitual en las escuelas, súper habitual en las escuelas, y empezar a mirarlo desde otro lugar. Cuando el docente puede empezar a mirar desde otro lugar algo que tiene hiper naturalizado y que dice te cruza por la cabeza que haya otra manera de trabajarlo que no sea esa, te abre el juego y te abre la posibilidad de poder intervenir con los estudiantes desde otro lugar. Y todas estas maneras de enseñar, de estos ejemplos de enseñar, tienen que ver con darle a los estudiantes la posibilidad de controlar lo que están haciendo, de entender
que cada una de las cosas que ellos hacen en matemática tiene una explicación, que nada es magia, que nada es lo hago porque me dijeron que lo tengo que hacer. Y cada uno dentro de sus posibilidades. Cada uno dentro de sus posibilidades. Y ese es el gran desafío desde la docencia que nosotros tenemos. Desde ayer vienen hablando de la inclusión, de la heterogeneidad en la clase y de la dificultad que eso le plantea al docente. Te quiero dejar 2 o 3 cositas de esto. Nosotros sabemos que en la escuela tenemos estudiantes que están en dificultad en matemática. Y hablo de en dificultad a propósito, y no digo con dificultad, porque no es una característica de la persona. Esa dificultad puede ser una dificultad transitoria, puede ser una dificultad puntual, puede ser una dificultad vinculada a la resistencia que te plantea un problema en particular, pero nosotros como docentes tenemos que ser capaces de trabajar con estos estudiantes que están en dificultad. Y a mí me gusta tomar esta definición bien amplia porque ahí incluís a todos. Puede ser una dificultad severa, puede no ser una dificultad severa, pero las formas y los modos de intervención son siempre los mismos. ¿Sí? Entonces, la única manera de poder trabajar en función de lo que cada alumno necesita, de su estado de conocimientos disponibles, es viendo qué es lo que tienen disponible. ¿Qué sabe cada uno de estos chicos? Si yo no sé qué sabe, no hay manera que me pueda agarrar de algo para tironear desde ahí. Necesito saber qué conocimientos sí están disponibles. Y solo les doy un último ejemplo y con esto cierro. Ya me fui de ahí. Nosotros teníamos en la escuela un chico que tenía un problema del espectro autista y tenía bastante comprometida su posibilidad de aprender. Estaba en la escuela secundaria y hacíamos un trabajo bastante personalizado con él, tratando todo el tiempo de que participe de la misma escena de clase que sus compañeros. Era difícil, fue difícil. Entonces, en un momento teníamos que enseñarle funciones lineales. ¿Cómo le enseñamos funciones lineales a este muchachito? Entonces, empezamos con problemas en contexto. Y eran todos problemas del estilo, una pileta tiene tanta cantidad de agua y le vamos llenando, cómo vaciando. Siempre era el mismo estilo de problemas. Íbamos variando los parámetros y él tenía que ir resolviendo cuánta agua tenía la pileta, cómo se iba vaciando, a qué velocidad, etcétera, etcétera. Ese contexto que después de probar con varias cosas encontramos que a él funcionaba mucho, hacía que cada vez que él se enfrentaba a una función lineal, no importaba si tenía contexto o no tenía contexto, a veces le decíamos, dada la función f de x igual a 3x más 5, él decía, la pileta tiene 5 litros de agua y se va llenando a 3 litros por hora. Alimentaba a él el contexto que siempre tenía que ver con las piletas. Y nosotros no nos enojamos eso, digamos, a él que te funcionaba y resolvía todos los problemas pensando en las piletas. Un día tenía que resolver un sistema de ecuaciones, buscar el punto de intersección entre 2 rectas. Entonces viene medio enojado y me dice, no se cruzan estas rectas. Entonces le digo, ¿cómo sabes que no se cruzan? Y bueno, y me dice, ¿no ves que esta tiene 5 litros la pileta y se va llenando a 1 litro por hora y la otra tiene 4, pero se va llenando, no sé, a 0 por hora? Hizo un razonamiento impecable. Las rectas sí se cruzaban, pero se cruzaban para un valor negativo de la variable que él, de su modelo, no consideraba, porque para las piletas no había ni cantidad de agua negativa, ni tiempo negativo, pero su razonamiento era impecable. Y el chico no podía operar algebraicamente, no podía, él podía ir probando y podía ir acordando entre qué valores iba a estar la solución. Tratábamos de ponerle no soluciones, 8 tales, no le iba a encontrar nunca, pero
le poníamos hasta, no sé, con cuartos se la poníamos y la terminaba encontrando, pero todo el tiempo razonando en términos de piletas. Entonces, este chico estaba incluido en la clase, re incluido, porque todos estaban hablando de funciones lineales. Él hablaba de piletas, pero igual hablaba de funciones lineales. Entonces, la pregunta es grande, porque es muy difícil el trabajo de inclusión, ¿no?, de chicos en la clase de matemática y en particular si es en la escuela secundaria. Es decidir que sí, decidir que no y decidir cómo. Y lo más importante de todo para mí es no darse por vencido como docente a que ese chico haga matemática igual que el resto. Todos pueden hacer matemática desde sus posibilidades, desde sus estados de conocimientos, pero él podía porque tenía ahí un conjunto de docentes que lo acompañaban y valoraban sus producciones. Las clases con él siempre terminaban con "te quiero mucho", y se iba corriendo. Bueno, había mucho más, pero me quedo ahí. Se hizo medio caótico al final, pero creo que la idea de lo que quería plantear más o menos está. No quiero terminar sin agradecer a la invitación, agradecer al instituto y decir que para mí fue una alegría estar hoy